Hola, muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Buenos Vamos. días. Hola a todos. Vamos a esperar un par de minuticos mientras se terminan de conectar sus compañeros y empezamos. Bueno, si tienen alguna pregunta o algo, pues aquí estoy como siempre disponible y si no empezamos en un par de minutos. Bueno, muy bien. Bienvenidos todos los que acabaron de llegar. Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta, creo que ya es octava, sí, octava clase de geomática. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre distancias. Ya como les había comentado en la clase pasada, lo que estamos tratando de hacer en esta primera parte de planimetría, en esa primera parte donde cogimos y abrimos la caja de planimetría, es terminar de ver esas mediciones básicas y como yo eh, les había comentado, en general, en esta parte de topografía básica, nosotros intentamos ver en una profundidad media tres mediciones básicas, que son las que nos permiten hacer todo de aquí en adelante o las que nos permitirán hacer todo de aquí en adelante. La primera es las alturas, la diferencia de alturas, que eso nos tomó varias clases en la parte de altimetría, la medición de ángulos, la medición de distancias, que es lo que vamos a ver hoy. La medición de ángulos lo vimos la clase pasada, aprendimos varios conceptos derivados de la medición de ángulos, especialmente el concepto de azimut. Quiero que esa palabra se quede en ustedes por un tiempo de aquí en adelante. El concepto de azimut va a ser muy, muy, muy importante para todo lo que queremos hacer. Bueno, entonces, teniendo ya eso en cuenta, lo único que nos quedaría para cerrar la parte de las mediciones básicas es la parte de medición de distancias. Y esta parte de medición de distancias, uno la podría ver desde dos dimensiones. Uno del concepto como tal de la distancia y la medición de la distancia. Y esa medición de la distancia tradicionalmente se hacía por ciertos métodos. Entonces, ese método era por medición a través de cintas métricas. Ustedes veían unas cintas grandes, unas cintas como así de grandes y muy, muy largas y la gente tratando de medir con cintas métricas, pero a medida que fue avanzando la tecnología y que se fueron incorporando nuevas técnicas de levantamiento de datos, nuevas técnicas de medición, eh, llegaron las estaciones totales, llegaron lo que les había comentado de cómo funciona la estación total, el rayo láser que mide la distancia que se demora en ir y volver, reflejándose en un elemento adicional que se llama el prisma o el reflector. Y eso nos permite a nosotros medir distancias de una manera más rápida y mucho, mucho más precisa. Se van a dar cuenta a medida que pasemos en esta parte de distancias que medir con cinta métrica era de alguna manera un poco, ¿cómo decirlo? Un poco extraño porque para lograr las mediciones que son relevantes para nuestros levantamientos se necesitaban hacer unas técnicas que podían no del todo salir bien. Entonces eso implicaba una mayor fuente de error, se van a dar cuenta a medida que lo pasemos. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ver nuestra clase de distancias y yo les recomiendo que para la próxima clase le peguen una revisada a la parte de ángulos, a esta parte de distancias, porque seguramente vamos a tener un quiz. No sé si en la clase o para la casa, pero va a haber un quiz. ¿Listo? Especialmente, pónganle especial atención a la parte de ángulos y a ejercicios como los que hicimos en, en la clase pasada, o el ejercicio que hicimos la clase pasada. Péguenle una revisada. Si sienten todavía que tienen alguna duda, no, por favor, no les dé pena decirme y volvemos y aclaramos lo que sea necesario. Sí, Nicolás. Sí, profe, pues con respecto a lo de la revisada, pues es que creo que no han subido esta presentación, o no sé, pues a mí no me aparece. Eh, Pensé que eso ya estaba, pero entonces yo me aseguro de que les quede ahorita mismo. ¿Listo? Junto con esta. Bueno. Listo, gracias.
Y las grabaciones, pues las grabaciones estarán disponibles. Yo esperaría, hoy tenemos esta clase de distancias, entre esta tarde y mañana las editan, entonces entre el viernes en la tarde y el sábado en la mañana eh, deberían estar los videos de la clase en YouTube. Bueno, bien, bueno. Entonces, como les decía, les recomiendo mucho que miren la parte de ángulos. Es muy importante y sobre todo para las personas que tienen la práctica presencial la otra semana, que entiendan cómo medir el ángulo. Esa medición del ángulo eh, es muy importante porque cuando empecemos a ver los otros temas, si no cierran los ángulos desde el principio, vamos a tener que repetir y que repetir y que repetir y esa no es la idea. ¿Listo? Entonces les voy a compartir aquí la presentación. Regálenme un segundo. Listo. Entonces, al final de esta clase, nosotros, la idea es que conozcamos en primer lugar cuáles son los tipos de distancias, ¿no? Porque hay varios tipos de distancias. Uno pensaría que no, pero hay varios tipos de distancias. Y nuestro primer objetivo de esta clase es aclarar esto. Es decir, cuáles son las distancias, los tipos de distancias que hay, que podemos medir y en qué casos se aplican cada una. De antemano, como nosotros estamos trabajando bajo un supuesto de que la Tierra es plana, ¿cierto? Nosotros vamos a necesitar, para efectos de todos los cálculos, de todo el levantamiento de información que vamos a hacer de aquí en adelante, de todo el procesamiento de esa información, vamos a necesitar una distancia en específico. Ya vamos a hablar de eso. Una vez sepamos cuáles son los tipos de distancias, eh, sepamos cuál es la aplicación de este tipo de distancias, nosotros deberíamos ver cuáles son los instrumentos. Y por eso pongo esa imagen que está aquí a la derecha. Y es por el hecho de que vamos a tener diversos instrumentos para medir distancias, pero principalmente uno lo podría resumir a dos. Vamos a tener un equipo que es la cinta métrica, ¿sí? Que es un equipo como tal, o un equipo como la estación total. Y yo les hablaba de la estación total en la clase pasada cuando les decía que la única diferencia entre el teodolito y la estación total era que la estación total permitía medir distancias. Y si ustedes se ponen a pensar, o se dan cuenta en este punto, la estación total mide casi que todas las mediciones básicas o toma todas las mediciones básicas de las que hemos hablado. Alturas, puede tomar alturas, eh, distancias y ángulos. Entonces, casi que la estación total se vuelve un equipo muy, muy poderoso para los efectos de levantamiento de información en campo. Entonces vamos a hablar más sobre eso, vamos a hablar un poco en detalle de cuáles son las consideraciones que deberíamos tener en las estaciones totales o con las estaciones totales, cuáles son las fuentes de error que podemos tener cuando estamos levantando información con las estaciones totales y cómo mitigarlo, que es lo más importante. O sea, la idea siempre es presentarles aquí a ustedes esos elementos o esas fuentes de error y al mismo tiempo decirles, bueno, cómo ustedes pueden mitigar esta vaina para que no les pase cuando estén haciendo las mediciones. Y por último, como siempre vamos a tener fuentes de error, seguramente vamos a tener algún error, ¿sí? Porque es normal que tengamos un error. Ahora, ¿cómo vamos a corregir esos errores? Lo vamos a ver también en esta clase. Entonces, en general, nosotros podemos decir que las distancias se pueden clasificar en tres tipos de distancias. Hay una distancia inclinada, hay una distancia horizontal y hay una distancia vertical. Para que sea más claro esto, les voy a poner esta imagen. Cuando ustedes están en un terreno, y cuando les digo terreno, imagínense que están en un terreno, piensen si quieren en el bobo allá en la universidad. Entonces, pensemos en un terreno X. Si nosotros midiéramos una distancia sobre el terreno, lo que estaríamos haciendo es midiendo una distancia inclinada. ¿M? Porque
así sea muy, 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 muy plano el terreno, siempre va a haber una ligera inclinación, ¿sí? Tenía que estar totalmente plano para que no haya ninguna inclinación. Pero en general, si nosotros hacemos una medición sobre el terreno, lo que vamos a obtener es esta distancia inclinada que vemos aquí, que se llama uniform slope, o que estamos resumiendo con la letra L. ¿Bien? Esa distancia vertical, esa distancia inclinada, es la que nos permite a nosotros hacer mediciones sobre el terreno. ¿Bien? Ahora, Ahora, de esa distancia inclinada se van a derivar dos distancias adicionales o dos tipos de distancias adicionales. La primera es la distancia horizontal, que es esta distancia que ustedes ven aquí en D, que es medir esta distancia desde este punto A este punto B sobre un plano horizontal. ¿Y qué es lo que pasa? Como nosotros estamos trabajando con un supuesto dentro de planimetría en donde la Tierra es plana, esta distancia horizontal es la que a nosotros nos permite hacer todos los cálculos, obtener coordenadas, hacer todos los diseños, toda la cartografía va a estar enfocada en esta distancia horizontal. Es decir, a nosotros realmente lo que nos importa tomar, nos importa levantar, es esta distancia horizontal, esa distancia que se mide en un plano horizontal desde A a B, totalmente horizontal, ¿listo? Sin ningún tipo de inclinación. Por otro lado, tenemos la distancia vertical, que es este delta H, que si ustedes de alguna manera ven, esta V también que ven aquí, es lo mismo que nosotros ya hacíamos en altimetría. Esta V es lo mismo que nosotros hacemos en altimetría. ¿Cuál es la diferencia de altura entre A y B? Entonces, todo lo que les he venido hablando de alturas, al final es una distancia vertical. Yo ya se los había mencionado en algún punto dentro de nuestras clases de altimetría, sin embargo, no los quería confundir. Pero si ustedes lo quieren ver de esta manera, todo lo que hicimos de altimetría, lo que hicimos fue mirar distancias verticales, diferencias de distancias verticales, ¿listo? Entre un punto y el otro. Bien, para todos es claro esto, los tres tipos de distancias que tenemos. El la distancia que más nos va a servir, en realidad, y realmente la principal por la que debemos preocuparnos a partir de este punto, es esa distancia horizontal. Esa distancia horizontal es la que da la base para todos, para obtener coordenadas, para hacer los diseños, para hacer todo lo que vamos a necesitar de aquí en adelante. Es nuestra base del curso, la distancia horizontal. ¿Bien? Entonces, tenemos nuestra distancia inclinada, que para medir en una distancia inclinada simplemente podemos poner una cinta métrica sobre el piso, ¿sí? O si lo estamos haciendo con estación total, la misma estación total nos va a decir cuál es la distancia inclinada, ¿bien? Entonces, esta distancia inclinada es relevante, sin embargo, nuestra distancia preferida va a ser la distancia horizontal. Ahora, si ustedes tuviesen una cinta métrica, bajo este esquema que yo ya les había presentado, ¿cómo se imaginarían que pueden medir la distancia horizontal? Digamos, de primerazo no es tan intuitivo, ¿no? Porque uno diría, bueno, pero yo lo que haría primero, pues es poner la cinta sobre el piso y medir de este punto a este punto, pero entonces estamos ahí midiendo la distancia inclinada. La distancia horizontal se vuelve un poco más difícil. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos medir de este punto A, es porque ahora ya no estás viendo, ya, de este punto A este punto B, pero en distancia horizontal, lo que tendríamos que hacer es poner, si lo estamos haciendo con cinta métrica, es poner un extremo de la cinta métrica y tensionar esa cinta para que quede totalmente horizontal hasta este punto B', y ahí podemos medir esta distancia horizontal. Pero ¿qué pasa? Medir con cinta métrica tiene sus desventajas. Por ejemplo, por más que yo tensione esa cinta, siempre va a haber aquí una deflexión. La voy a exagerar, ¿no? Pero siempre vamos a tener esta deflexión de aquí. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Estamos teniendo una medición de distancia horizontal errónea. ¿Por qué? Porque al tener esta deflexión, realmente estamos midiendo más de lo que debería ser esta distancia horizontal.
Entonces aquí me estoy, digamos que, adelantando un poco a diapositivas más adelante, pero para que vean que aunque nuestra distancia principal, la que nos va a importar de aquí en adelante, es la distancia horizontal, medir esa distancia horizontal se vuelve un poco complejo. Y por supuesto no lo podríamos hacer aquí en esta parte de acá, ¿no? Porque no podemos entrar ahí al terreno y medirla. Entonces se vuelve bien complicado medir esa distancia horizontal y eso nos presenta un desafío porque es la distancia que nos va a importar más de aquí en adelante. Bueno, entonces, siempre vean que esa misma distancia horizontal, esta distancia de aquí, aquí, es esta misma distancia de aquí, aquí. Bueno, y si yo tengo esa distancia de L, ¿cierto? Y tengo este ángulo, por ejemplo, yo podría sacar estas distancias, ¿no? Por métodos trigonométricos. Ahora, obtener este ángulo, que es este mismo ángulo, es difícil, ¿sí? Es difícil en campo. Entonces, todo teóricamente lo podemos hallar, ¿no? Todas los elementos, todas las distancias aquí en esta imagen las podemos hallar con cierta información. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho y lo que pasa es que cuando vamos a campo, pues es un poco más difícil medir este ángulo de acá, todas estas cosas. Bueno, entonces, les decía, tenemos nuestra distancia inclinada que la medimos sobre el terreno. La distancia horizontal, lo que vamos a hacer es que si tenemos que medirlo a través de una cinta métrica, vamos a tratar de hacer esas mediciones con la cinta mantenida horizontalmente. Ahora, otra fuente de error, para que lo vean, que no es la deflexión, es qué pasa si las personas que están midiendo esa cinta o esa distancia horizontal con cinta no mantienen totalmente horizontal esa cinta, ¿no? Que digamos, no les quede así como esta, sino que les quede así como esta. Entonces allá vamos a tener errores. Entonces fíjense que obtener este tipo de distancia es bastante complicado y, como les digo, es un desafío para nosotros porque es la que nos va a importar más de aquí en adelante. ¿Bien? O por otro lado, nosotros podríamos medir la distancia vertical también con unas cintas, ¿no? Y hay unas cintas especiales que lo que hace uno es colgarlas y a partir de, digamos que actúan con la gravedad y se extienden y a partir de eso pues uno va midiendo. Y si ustedes lo quieren ver de alguna manera con lo que, o lo quieren comparar con lo que ya hemos visto hasta el momento, la mira se vuelve como una cinta métrica. Básicamente, la mira que utilizamos en altimetría actúa como este elemento para medir distancia vertical, ¿no? Porque tenemos un, una regla, por así decirlo, que como ya les he dicho no se dice regla, pero tenemos un elemento que nos marca la medición y a partir de el equipo nosotros podemos determinar esa distancia vertical desde un punto hasta el plano horizontal o desde un punto más alto a un punto más bajo. ¿Listo? ¿Todo claro hasta acá? Porfa, déjenme saber ahí con un botoncito de sí y no. Súper, buenísimo. Entonces ya tenemos claros que hay tres tipos de distancias. Esos tres tipos de distancias, cada una tiene su aplicación. La más relevante para nosotros de aquí en adelante va a ser la distancia horizontal. Ahora, yo les dije, es importante reconocer cuáles son los tipos de distancia, pero más importante es saber cómo voy a medir yo esas distancias. Entonces, hay dos tipos de equipos que nos miden distancias principalmente. En primer lugar está la cinta, cada vez más en desuso, ¿cierto? Porque a medida que tenemos nueva tecnología, ya cada vez el uso de la cinta se está perdiendo, ¿sí? Porque pues si tengo la estación total simplemente la armo y mido las distancias con altísima precisión, mientras que la cinta puede ser una gran fuente de error, ¿no? En las cintas, generalmente lo que podemos ver es que hay dos tipos de cintas y esos dos tipos están relacionados directamente con el material de fabricación. Una cinta de acero o una cinta de fibra de vidrio,
sea, hay unas que ustedes van a sentir como ese típico metro que uno utiliza, esa cinta métrica que uno utiliza en la casa, ¿no? Entonces, que es como de metal, de acero, o una que es más como de plástico, que es más endeble, que es como la que está en la imagen de la izquierda, y esa, pues, tiene sus ventajas frente a la otra, ya las vamos a ver, pero principalmente lo que nos permite es como más flexibilidad y no es tan rígida como la de acero. Bueno, pero también tiene sus desventajas, entonces pues vamos a verlas. Por otro lado, vamos a tener la estación total, que la estación total es como el nivel, viene con su combo. Es decir, tener solo la estación total, no vamos a poder hacer mucho con ella, pero si nosotros tenemos todos los elementos que la acompañan, pues por supuesto que lo vamos a poder hacer mediciones muy, muy importantes con altísima precisión. Y pues si la estación es muy avanzada, como yo les decía, hay ya estaciones que vienen con GPS integrados, con escáneres, con cámaras que son robóticas. Bueno, ustedes las pueden pedir como quieran, ¿sí? Entonces, cada vez vamos a incluir más y más y más y más tecnologías dentro de este equipo. Y la principal ventaja es que la estación total nos va a permitir medir ángulos, alturas, distancias, todo simultáneamente. Y probablemente la estación total es un equipo que no vaya a pasar de moda, ¿sí? Puede evolucionar, eso sí, pero nunca va a pasar de moda porque es un equipo tremendamente poderoso que no necesita, por ejemplo, de posicionarse con respecto a satélites, ¿no? O sea, si yo tengo simplemente la estación total, puedo armarla en cualquier punto y a partir de ahí hacer mi levantamiento. Entonces, lo que estamos viendo en toda esta parte de geomática es que sí, la tecnología avanza muy rápido, pero entonces hay todavía limitaciones de esas tecnologías que actúan por ejemplo, los GPS no cogen muy bien en ciertos lados. Entonces, las estaciones totales vienen a suplir esos GPS cuando no tenemos la cobertura adecuada. Y entonces yo les decía, las estaciones vienen con su combo. Y su combo es básicamente que tenemos la estación total, debemos tener un trípode, ¿sí? Y un prisma o reflector. ¿Bien? Ese es el combo de la estación total. La estación total viene con su trípode y con su reflector. Sin esos dos, no podemos hacer mucho. En realidad, no vamos a poder eh, hacer mediciones como tal. Probablemente podamos hacer algunas cosas. Sin el prisma podemos tomar ángulos, ¿sí? La estación total nos permite tomar ángulos, pero tomar distancias sin el prisma ya es cada vez más complicado. Bien, hay algunas estaciones que lo permiten hacer, pero lo ideal es que siempre midamos con un prisma porque lo que hace básicamente es que si yo tengo mi estación total armada, ¿sí? Y entonces estoy midiendo, aquí hay un cadenero, ¿cierto? Y ese cadenero tiene un bastón con un prisma. Bueno, voy a ponerlo aquí. Voy a bajarlo un poquito para que no quede. Voy a acercarlo acá. Tengo un cadenero con un prisma, ¿sí? Y lo que yo debo garantizar siempre es que desde la estación yo vea claramente el prisma. Y de hecho, hay algunas estaciones que si ustedes se enfocan muy bien en el prisma y le están pegando directamente, casi que uno ve el rayo reflejado ahí en el prisma. Entonces, ¿qué es lo que hace la estación? Envía un rayo, ¿sí? Ese rayo se devuelve y con ese tiempo que el rayo sale de la estación, se refleja allá en el prisma y vuelve, la estación hace sus cálculos y dice, ah, bueno, es que ese punto en donde estoy midiendo, es decir, este punto A está a, digamos, 20.325 metros. ¿Listo? Entonces, si queremos medir distancias, siempre tenemos que tener nuestro prisma. Si queremos medir ángulos con la estación total, no es tan necesario tener el prisma, porque al final la rotación él la tiene ya calibrada, la estación la tiene calibrada y si uno simplemente apunta y dice desde este punto hasta este punto, uno puede tomar los ángulos sin ningún problema. Bueno, cuando hablamos de la estación total, uno puede tener diferentes partes y esto lo van a explorar un poco más dentro del laboratorio,
pero en general hay ciertas cosas importantes que debemos saber en este punto. No tanto el nombre de las cosas, es decir, yo podría decirles que esto aquí es el asa, esto por acá es el lente objetivo, sino que tengan en cuenta cuáles son los elementos principales dentro de la estación. Los elementos principales dentro de la estación van a ser esos lentes objetivos, que es donde yo, por donde voy a mirar, o a través de ese lente objetivo es donde yo miro, enfoco, apunto al prisma y garantizo de que esté cumpliendo con el tema de el enfoque, que se vean las rayas, todo. Y lo más importante, o las partes más importantes, también está la pantalla, ¿cierto? Esta pantalla va a ser fundamental. Vamos a tener los ojos de pollo, esta de acá. Por aquí también a veces tenemos un ojo de pollo, dependiendo de la estación. En nuestras estaciones vamos a tener en realidad dos ojos de pollo. Y aquí hay unas perillas de paso fino. Esas perillas de paso fino son muy importantes porque lo que van a hacer es que nos permiten ir desplazándonos muy despacitico, ¿cierto? Entonces no necesitamos hacer movimientos bruscos, sino cuando ya estamos cerquita del punto, lo que hacemos es ir ajustando o ir moviéndonos con esas perillas de paso fino y vamos a llegar al punto exacto. Acuérdense que siempre nosotros aquí estamos buscando altísima, altísima precisión y lo que va a pasar es que si nosotros nos movemos 1 milímetro, creemos que estamos casi sobre el punto, pero en realidad no estamos, eso nos va a implicar errores, errores en distancia, errores en ángulos, y cuando tomemos esos datos para procesarlos, vamos a tener errores, un error gigantesco. Entonces, ¿qué pasa si tenemos error gigantesco? Nos toca volver a medir y no queremos hacer eso, ¿cierto? Entonces, garantizamos de hacer el levantamiento como debe ser. Bien, acuérdense que yo les hablaba que las estaciones totales tienen una plomada láser, por lo menos las que están en el laboratorio. Hay algunas que son un poco más viejas y que no tienen esa plomada láser y le toca a uno mirar por alguno de estos, este, este de acá, el ajuste de la plomada óptica. Bueno, no tiene la plomada láser, sino tiene una plomada óptica, entonces a uno le toca mirar por ahí y ver que esté apuntando al piso. Ya hablamos de eso en la clase pasada. Hay que tener centrada y nivelada la estación. Bueno, ahora, las estaciones totales traen unas pantallas y traen unos programas ahí dentro de su funcionamiento, dentro de su software de funcionamiento, pero tal vez lo más importante es que las mismas estaciones van a traer unas colectoras de información, ¿no? Entonces, uno casi que empieza a hacer su levantamiento, y entonces cada punto que va levantando lo va almacenando, lo va almacenando, lo va almacenando, lo va almacenando, lo va almacenando. Lo que pasa es que eso implica que nosotros después debemos tomar la estación, descargar la información, procesar la información en el software y cosas así. Entonces, cuando no queremos hacer eso, lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer es seguir anotando como lo hicimos en el laboratorio. Y eso seguramente lo que les va a tocar hacer a ustedes cuando lleguen al laboratorio de planimetría. Anotar la información. Lo que pasa es que anotar la información tiene su fuente de error humana, ¿no? Anoté 20 metros en vez de 2 metros. Puede pasar. O anoté un ángulo de 30 grados, 23 minutos, 50 segundos y resulta que no era 23 minutos, sino era 32 minutos. Y entonces ahí ya tenemos nuestro error. Cosas así, o que la persona le dictó mal la información. Todas esas cosas nos pueden pasar y lo que pasa es que cada vez los equipos van a traer más y más y más opciones para nosotros poder reducir ese tipo de errores humanos. Bueno, dentro de nuestro levantamiento y dentro de las estaciones totales, nosotros podemos hacer como un preprocesamiento, ¿sí? Dependiendo del tipo de la estación total, pero en general vamos a poder hacer un procesamiento y eso nos va a implicar que podemos hacer modelos o podemos hacer cosas como las que están viendo en las imágenes. Un poco a partir de los puntos, hacer una forma del terreno, como más o menos se vería lo que estamos levantando, cosas así. Bien, por otro lado, ya sabiendo que existen
estos tipos de equipos que nos permiten hacer la recolección de datos, la recolección de distancias. Cuando nosotros tenemos que medir con cinta métrica, debemos seguir como un procedimiento, ¿no? Idealmente, cuando vayamos a utilizar la cinta métrica para hacer mediciones, lo que debemos hacer es medir distancias cortas, ¿sí? Eh, Al medir distancias cortas, estamos reduciendo varios de los errores que nosotros podríamos tener al usar la cinta métrica. Esto es muy usual en la construcción. En la construcción, por supuesto, que se hace una topografía y todo, pero en el día a día ustedes van a ver mucho que se utiliza la cinta métrica todavía para ciertas cosas en específico. Entonces, lo que debemos hacer es que siempre debemos garantizar que las distancias que estemos midiendo con cinta métrica no sean muy largas, porque al ser muy largas, pues vamos a tener efectos de la deflexión de la cinta, bueno, todo esto que no queremos que nos pase. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Supongamos que vamos a hacer una medición de distancia y esa medición de distancia horizontal, ¿cierto? La vamos a hacer con cinta métrica, pero resulta que tenemos que medir 20 metros, ¿no? Y esos 20 metros es lo que debería medir de este punto A este punto B, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros queremos medir esos 20 metros, lo que deberíamos hacer es, de alguna manera, hacer esta medición de forma escalonada. Y esa medición de forma escalonada, ¿qué es? Vamos a poner nuestra cinta métrica o nuestro extremo de la cinta métrica en el punto A. Vamos a medir una distancia, no sé, pueden decir 6 metros, 7 metros, bueno, lo que les parezca más adecuado, y la van a tratar de medir totalmente horizontal. Hacer una distancia más corta es mucho más fácil mantener la horizontalidad al tensionar la cinta, no tener deflexiones y demás. Y lo que vamos a hacer es medir este pedazo, después ponemos la cinta al piso, medimos este pedazo hasta aquí, cinta al piso y medimos este pedazo y hasta aquí, hasta el punto B. ¿Listo? Entonces, la mejor forma de hacer una medición larga, más de 10 metros, más de 15 metros, con cinta métrica es de forma escalonada, sobre todo si tenemos que obtener una distancia horizontal. Porque recuerden que esto implica que es una distancia sobre un plano horizontal, que es toda esta distancia de acá, ¿no? Y es lo mismo que coger y partir este pedazo, voy a cambiarlo de color, este pedazo, que ya medimos acá, y después este pedazo de aquí, y después este pedazo de acá, ¿no? Siempre y cuando mantengamos la horizontalidad, pues lo vamos a poder hacer sin ningún problema. En general, lo que vamos a tener es que hay unos errores asociados a la medición con cinta, ¿no? Entonces, perdón, unos errores asociados a la medición con cinta, perdón, ya. Entonces, esos errores asociados a la medición con cinta, uno los podría agrupar en las diferentes categorías. El primer, la primera categoría es, bueno, ¿qué pasa si yo cuando estoy tratando de medir una distancia horizontal termino midiendo una distancia inclinada sin querer? Es decir, yo estoy tratando, este es mi terreno, ¿no? Estoy tratando de medir de este punto a este punto una distancia horizontal que sería esta de acá y resulta que cuando estaba midiendo la cinta me quedó así inclinada. A ver, me quedó un poquito inclinada. Entonces, ¿qué hago ahí? Tengo que corregir por esa inclinación. Vamos a tener una estandarización. Una estandarización de la cinta es cuando por efecto del uso de la cinta, esa cinta deja de medir la distancia para la que fue hecha. Es decir, nosotros tenemos una cinta de 30 metros y resulta que puede expandirse o puede extenderse un poquito por efecto de toda la tensión que se le hace siempre para tratar de obtener esa horizontalidad y demás. Eso nos pasaba mucho en el laboratorio porque antes, hace unos años, una de las prácticas era hacer una medición dentro del boho con teodolitos y cintas, así a la antigua.
Y entonces, por el efecto del uso de esas cintas y de que la gente lo extendía mucho, lo tensionaba mucho, esas cintas se iban alargando. Entonces, cuando uno es consciente de ese error en campo, es decir, se sabe que está midiendo con una cinta que está un poco más larga de lo que debería ser, uno puede hacer esa corrección y es muy fácil hacerla. Pero entonces, esa es una fuente de error que nos puede pasar al utilizar la cinta métrica. Por otro lado, podemos tener la temperatura. Eso nos implica un error en la medición. Ustedes dirán, ¿pero por qué la temperatura? Bueno, resulta que, como les dije, hay unas cintas de acero. ¿Qué pasa con un material como ese en climas extremos? Es decir, en climas muy calientes. Se expande, en climas muy fríos se contrae. Entonces, al tener esa cinta métrica en ese material y al tener esos efectos térmicos dentro de nuestra medición, pues entonces vamos a tener otra fuente de error. Y por último, está la deflexión en la cinta, que es cuando no podemos mantener la horizontalidad completa, sino que tenemos como una variación en esa medición. Para que lo vuelvan a ver, aquí, de este punto a este punto, ¿cierto? Y yo tengo que la cinta no está totalmente horizontal, sino que esté aquí. Entonces, esa deflexión a mí me implica que estoy tomando una medición mayor, ¿no? Bien. ¿Cómo vamos a corregir esto? Afortunadamente, para todos estos tipos de errores, nosotros vamos a tener unas fórmulas que nos permiten hacer esa corrección. Entonces, cuando tenemos una corrección por inclinación, lo que vamos a hacer es que a partir de conocer este ángulo de acá, este de aquí, ¿cierto? Nosotros podemos hacer la corrección por inclinación. Simplemente vamos a utilizar esta fórmula donde L, pues es esa distancia que estamos midiendo, o la cinta, y le vamos a generar como esa corrección por la inclinación, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo chistoso del asunto es que sí se puede hacer teóricamente la corrección, pero vaya ustedes y obtengan este ángulo de acá. Pues es más difícil saber cuál es este ángulo de acá, ¿no? Entonces vamos a ver que en teoría siempre vamos a poder hacer ciertas cosas, pero del dicho al hecho, como les digo, hay mucho trecho y vamos a necesitar más información de la que posiblemente podríamos obtener en campo. La corrección por inclinación. Entonces tenemos una corrección por inclinación en donde básicamente vamos a tener esta fórmula, ténganla ahí, porque lo que va a pasar es que al final podemos hacer una corrección combinada. Si tenemos todos estos efectos o de todos estos errores de los que les he hablado hasta el momento, podemos hacer una corrección combinada, que es aplicar todas estas fórmulas para hacer una corrección de toda una medición. Y lo vamos a ver en un ejercicio. Entonces, la estandarización, cuando tensionamos mucho la cinta, a medida que hacemos muchos trabajos de campo, entonces estamos produciendo distancias, la cinta se está alargando y por ende estamos haciendo mediciones más cortas de las reales. Entonces, eso se vuelve problemático, es muy, muy problemático y nosotros podemos corregirlo. Lo que pasa es que para la corrección, lo que vamos a hacer es que a la longitud que le estamos midiendo, ¿sí? O la longitud que medimos en el campo, ¿sí? Cogimos la cinta y dijimos, esto mide 10,835, le vamos a aplicar un factor de corrección. Y ese factor de corrección es esta expresión de acá. Esa expresión de ahí nos dice que debemos tomar la longitud nominal de la cinta, es decir, la longitud de fábrica. Siempre, 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 a ustedes cuando tengan una cinta métrica, les va a decir cuánto es su longitud máxima, cuál es la longitud, o pues la longitud nominal, es esta, la que les digo, longitud máxima, longitud nominal, longitud de fábrica, como la quieran llamar, cuál es su temperatura estándar y cuál es su tensión estándar. ¿Listo? Entonces, a partir de eso, nosotros podemos hacer, o con esos valores predeterminados, nosotros podemos
hacer estas correcciones de las que les estoy hablando. Entonces, tenemos la longitud que medimos, ¿cierto? Eso está check. La longitud nominal de la cinta, la longitud de la fábrica, que es L, ¿cierto? Y la longitud real de la cinta, que es L'. Esa longitud real de la cinta es básicamente si nosotros somos conscientes de que no mide 30 metros la cinta, sino mide 30.004. Ahora, ustedes seguramente se preguntarán, pero ¿cómo vas a saber que tengo una cinta de 30.004? Bueno, generalmente lo que se hace en campo es que se establecen dos puntos y se miden y se dicen, esta medición de acá son 30 metros, ¿cierto? Esto de acá son 30 metros y lo que hace uno es poner la cinta y después se da cuenta que está un poquito más larga. Entonces, al saber que está más larga, marcan en el piso, marcan en donde ustedes hayan hecho esa referencia y después tratan de medir ese pedacito adicional para saber cuánto es realmente. ¿Listo? Entonces, sabiendo esa longitud real o la longitud que tiene en este momento la cinta, ustedes pueden hacer ese factor de ajuste y simplemente se lo van a aplicar a esa medición que realizaron en ese punto. ¿Listo? Por otro lado, vamos a tener nuestras mediciones por temperatura o pues nuestros ajustes por temperatura. Entonces, en temperaturas mayores a 20 grados centígrados, vamos a tener expansión de la cinta. Y esto pasa, en general, mucho es con la cinta de acero. En la cinta de acero, el tema de la estandarización no es tan presente, ¿no? Pero en la de fibra de vidrio sí, porque es un poco más flexible. Entonces, al tensionarla mucho, esa cinta se va a empezar a expandir cuando la utilizamos mucho y la tensionamos mucho. En cambio, la cinta de fibra de vidrio en temas de temperatura no se va a ver tan afectada, mientras que la de acero sí va a tener problemas cuando se enfrenta a cambios de, eh, de temperatura. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a corregir esto? Básicamente, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Entonces, vamos a tener el coeficiente de expansión del material. En este caso es el del acero. Ya más adelante se los voy a dar y se los dejo ahí para que, por si no lo tienen a la mano. Y vamos a multiplicarlo por la longitud que medimos, ¿cierto? La longitud que acabamos de hacer, que acabamos de tomar con esa cinta, y lo vamos a multiplicar por la diferencia de temperatura entre la temperatura que se acabó de hacer y la temperatura estándar de la cinta. ¿Listo? Como les digo, todos estos valores predeterminados, todos estos valores estándar, están siempre en la cinta. Y por último, vamos a tener nuestras correcciones por deflexión de la cinta, ¿sí? Y esa deflexión de la cinta va a necesitar un elemento adicional que es el peso de la cinta. Ese peso de la cinta nosotros también lo tenemos como un valor estándar ahí en nuestra cinta métrica. Entonces, el peso por la longitud, bueno, peso al cuadrado, longitud al cubo, por el coseno al cuadrado, dividido en 24 por la tensión aplicada a la cinta. Entonces, todo esto, nosotros, esta tensión aplicada, todo eso lo tenemos que tener a la mano para poder hacer esa corrección. Y no siempre esas cosas son tan medibles y demás. Entonces, para que veamos la aplicación de todos estos correcciones, de todas estas correcciones, vamos a hacer un ejemplo de una corrección combinada, ¿sí? Entonces vamos a utilizar una cinta de acero de 30 metros para medir una distancia entre A y B. Entonces, medimos una longitud de 29,872 con un ángulo de inclinación de 3,67 grados. En este caso está en grados decimales. Una temperatura del ambiente de 5 grados centígrados y tenemos unos datos de fábrica de la cinta. Entonces tenemos una temperatura estándar de 20 grados centígrados, el peso de la cinta de 0.17, una tensión de 120,
Y resulta que nos dimos cuenta que la cinta tenía en la realidad una longitud de 30,014 metros. O sea, estábamos 1 centímetro, 1,4 centímetros más largos de lo que debería ser realmente la cinta o de la que debería ser la longitud máxima de la cinta. ¿Listo? Entonces, vamos a determinar la longitud horizontal. ¿Cómo haríamos esto? Entonces, primero empezamos con la corrección por inclinación, que fue el primer error que vimos. Entonces, tomamos la longitud medida, que es 29,872, ¿no? Lo multiplicamos por 1 menos el coseno de 3,67. 3,67 es el ángulo de inclinación que les había dado inicialmente. Entonces, al hacer esta operación, al reemplazar y hacer esta operación, tenemos una corrección de 6 centímetros, ¿sí? Más o menos, más o menos. Una cosa muy importante es que siempre tengan en cuenta que, voy a volverme aquí a esta imagen del principio, es que siempre que tenemos distancias inclinadas, esa distancia inclinada va a ser mayor a la distancia horizontal. Siempre, 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 siempre. Siempre va a ser mayor. ¿Listo? Es como cuando nosotros veíamos en geometría. Entonces tenemos que esta parte, ¿cierto? Esta hipotenusa es mayor que este cateto y este cateto. Lo mismo, ¿cierto? Entonces siempre es lo mismo, es el mismo principio. Entonces, esta distancia inclinada siempre va a ser mayor o va a tener una mayor longitud que la distancia horizontal. ¿Bien? Entonces, me devuelvo al ejercicio. Perdón que me... Entonces, vamos a tener la corrección por estandarización. Entonces, recuerden, la longitud que medí para ese punto, ¿cierto? Que fue 29,872, le voy a aplicar el factor. Y el factor no es más que tomar la longitud real de la cinta, es decir, 30,014, le resto 30, que es la longitud de fábrica, y lo divido en 30 y eso me da una corrección de 1,39 centímetros. ¿Listo? Corrección por temperatura. Entonces, el coeficiente del acero por la longitud medida, ¿cierto? Por la diferencia de la temperatura. Nos da una corrección de 5 milímetros. Entonces, fíjense que aunque lo tenemos, es casi, casi, casi que despreciable, ¿sí? Imagínense una temperatura de 5 grados. Medir o obtener un sitio con esa temperatura es posible, pero pues no es muy normal. Entonces, esa corrección pues es muy, muy, muy chiquita. ¿Bien? Y pues la corrección por la deflexión, entonces tenemos el peso, la longitud, la deflexión y la tensión. Todos, casi este y este son de fábrica y esta pues es la longitud que medimos y esta pues es un dato que nos dieron al principio del ejercicio. Entonces, la corrección por la deflexión van a ser 2,2 milímetros. Imagínense. ¿Listo? Entonces, una vez tenemos todo esto, simplemente lo que hacemos es reemplazar o combinar todas estas correcciones y obtenemos nuestra medición final. Inicialmente teníamos que habíamos medido 29,872, le aplicamos el error por inclinación, le aplicamos la corrección por estandarización, le aplicamos la corrección por temperatura, le aplicamos la, eh, la corrección por deflexión y al final tenemos que esto es 29,818. Si quisieran lo pueden aproximar. ¿Listo? 81,8. Pasamos de 87,2 a 81,8. Fíjense que siempre son varios centímetros lo que tuvimos ahí. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que tener en cuenta cuando midamos con cinta métrica. Todas esas fuentes de error. Pero ¿qué pasa? Realmente vamos a tener que nuestras mediciones de aquí en adelante y lo que vamos a hacer para efectos de geomática es medir con estación total. Entonces es importante conocer esto, tenerlo en cuenta, pero más importante aún es interiorizar y entender cuáles son esos errores posibles que podemos tener en la medición con estación total.
Y esa medición con estación total vamos a tener en general, ¿sí, María Angélica? Hola, profe. Es que los símbolos usados en la ecuación anterior me hacen surgir la pregunta si el error de inclinación y de flexión siempre es positivo. Eh, de inclinación es negativo. Por eso, pero como el resultado de la fórmula da positivo para que siempre sea negativo. No se va a entender. No, no, no. Ahí lo que necesito es que le creas a este símbolo de acá. ¿Sí? Si él viene con menos de aquí, de esta fórmula, la ponemos como menos en la fórmula combinada, ¿no? Ah, ok, sí, es que esa es mi pregunta, como que en ese caso sería menos por menos más o menos. No, 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 es menos. Es el que trae la fórmula. ¿Mm? ¿Listo? Gracias. Entonces, bueno, con gusto. Entonces, les decía que lo más importante es nosotros tener en cuenta estas fuentes de error el de la estación total. Y en esto les aseguro que les va a pasar en las próximas semanas cuando tengan que hacer estas mediciones con estaciones total. eh, Les aseguro que van a tener problemas. Primero, lo que va a pasar es que la van a pasar mal en el sentido de que se van a demorar mucho tiempo haciendo su primera nivelación, ¿sí? Porque es complicada, pero la buena noticia es que siempre vamos a estar ahí para ayudarlas. Entonces, la van a liar, ¿sí? Van a tener que gastarle tiempo en la armada, en la nivelada, en la centrada, pero una vez tienen listo eso, ya pueden generar las mediciones, ¿no? Entonces, en general nosotros podríamos tener tres o dos, por ejemplo, errores o fuentes de error dentro de las estaciones totales. Entonces, el primero es los errores en el equipo. Y de eso, digamos que es ajeno a nosotros como tal al recibir la estación y hacer las mediciones, porque nosotros no sabemos si está eh, bien o no la estación. Uno supondría que está bien. Entonces, como les he dicho, les dije desde la clase pasada, cuando nosotros hacemos las mediciones left face y right face y left face, como quieran llamarle, el orden de los factores no altera el resultado, se pueden corregir ciertos errores que tenemos en la estación como tal. Pero la mejor forma de no tener errores en estas mediciones o tener errores asociados al equipo es que siempre garanticemos que esté calibrado el equipo. Entonces, siempre tenemos que hacer una calibración muy frecuente. Entonces, lo que hacemos es que siempre que nosotros tenemos alguna de estas situaciones, como las que les estoy mostrando en la diapositiva, mandamos a calibrar los equipos. Antes de usar la estación por primera vez, siempre de fábrica debemos hacer una calibración o nos deben garantizar una calibración cuando tenemos largos periodos de almacenamiento del equipo. Véase pandemia, ¿no? Entonces, como tuvimos los equipos almacenados por mucho tiempo sin usarlos en el laboratorio, por efectos de que no podíamos ir a la universidad a hacer todos los levantamientos, nos ha tocado hacer una serie de calibraciones, una serie de mantenimientos a los equipos porque pues no pueden estar almacenados tanto tiempo sin ser usados. Cuando siempre antes de que siempre vayamos a hacer un levantamiento muy importante. Es decir, si tenemos que hacer un levantamiento que tenemos que entregar con una precisión requerida y demás, es mucho mejor que ustedes siempre hagan una calibración antes de hacer el levantamiento y después de hacer ese levantamiento. Después, cuando lo llevamos a sitios donde hay cambios significativos de temperatura, por allá sitios bien calientes, eh, no sé qué sitio se les ocurre en Colombia que sea muy caliente y entonces lo llevan allá y resulta que lo ideal sería después de que hicieron ese levantamiento, que hicieron allá todo el tema de las mediciones, deberían hacerle una calibración. Y ese quinto punto ya se los mencioné cuando les dije que necesitábamos hacerlo cuando teníamos entregas muy importantes, que necesitan una presión muy alta. Lo que hacemos es asegurarnos de que la estación está bien cuando vayamos a empezar a hacer los levantamientos. Por supuesto que
En este punto, uno podría pensar y uno podría decir, bueno, pero para un laboratorio, lo que hacemos, me acaban de hacer una pregunta, ya la respondo. Em, para efectos de lo que nosotros vamos a hacer, sí necesitamos tener una calibración, pero de esa parte nos encargamos nosotros, por así decirlo. Me preguntan, ¿para la práctica del laboratorio no tenemos que utilizar cinta métrica? No, no van a tener que utilizar cinta métrica. Todo lo van a hacer con estación total. ¿Listo? Van a medir distancias con la estación total, van a medir ángulos con la estación total. Básicamente, al final, lo que van a tener que hacer en la práctica es eso, medir distancias y medir ángulos. Ahora, no es solamente, sí, digamos que no lo puede simplificar en esas dos mediciones, pero lo que van a tener que hacer es procesar los datos después, y procesar los datos después trae consigo un procedimiento bastante importante que puede decirles al final, oiga, qué pena, pero es que tienen que volver a hacer la práctica. ¿Listo? Entonces estén preparados. Siempre, siempre, siempre cuando vayan a hacer una medición con cualquier equipo, como se los dije en altimetría, perdón, y se los vuelvo aquí a repetir en esta parte de planimetría, antes de llegar y simplemente ponerse a armar y demás, planeen un poco lo que van a hacer. Es decir, si tienen que tomar 3, 4 puntos, vayan, miren dónde están los 3, 4 puntos. Antes de ponerse a armar, simplemente péguenle una recorrida, que es lo que tengo que hacer. Tengo que tomar ángulo de aquí a este punto acá, después de este punto acá a este punto acá, y después de este punto acá a este punto acá. Y después tengo que tomar estos detalles y planeen la cosa antes de ponerle las manos a las mediciones. ¿Listo? Y eso les va a ayudar un montón, se los aseguro. Lo otro que les quiero recomendar es que cuando estén midiendo con las estaciones totales, estén midiendo ángulos, siempre, siempre, siempre apunten al piso, no al prisma. En distancia sí al prisma, pero en ángulos al piso. ¿Por qué? Porque supongamos que estamos mirando por nuestra estación, ¿cierto? O sea, ustedes están mirando mi pantalla. Imagínense que están a la pantalla que están mirando la estación, están mirando por la estación. Y entonces ustedes van y buscan, voy a ponerlo aquí, voy a dibujarlo acá, ¿cierto? Van y buscan un prisma, ¿no? Y resulta que el prisma realmente no está así derechito, como tan perfecto como lo he dibujado yo, sino que el cadenero está distraído y tiene el bastón inclinado. Y entonces, al tener el bastón inclinado, lo que está haciendo es crear una fuente de error, porque yo no estoy midiendo el ángulo en este punto, ¿cierto? Sino que lo estoy midiendo en este punto. ¿Y qué pasa? Cuando lo estoy midiendo en ese punto, entonces estoy teniendo un ángulo mayor o estoy teniendo un ángulo menor, dependiendo del caso. Entonces, siempre los ángulos, siempre mídanlos al piso. El bastón siempre trae una punta. Traten de medirlo a la punta y les aseguro que no van a tener ningún problema en la medición de ángulos. Se los aseguro. Si me hacen caso de medir al piso, no van a tener ningún problema. Van a eliminar cualquier tipo de error. Entonces, va a ser mucho más preciso, porque de nuevo, si lo hacen al prisma y el prisma está inclinado, que generalmente pasa eso, van a tener problemas. Esto es igual que la mira. El prisma, el bastón es igual que la mira. Siempre tiene que estar totalmente vertical, porque si no estamos tomando mayores o menores mediciones, o un valor mayor o un valor menor, dependiendo del caso en el que estemos en ese momento. ¿Listo? Entonces, ángulos siempre al piso, distancias sí al prisma, pero garanticen siempre de que están lo más rectos posibles. Si no están garantizando esa verticalidad, están tomando una medición errónea. ¿Listo? Eh, hay unos efectos, digamos, hay un tema con las estaciones totales entre los planos de colimación. Como yo les decía, en las estaciones totales vamos a tener unos ejes, ¿cierto? Y esos ejes siempre nosotros garantizamos que están totalmente perpendicular entre ellos. Y eso es como el,
digamos, lo que nosotros sabemos de fábrica. Ellos nos aseguran que la estación tiene todos sus ejes totalmente perpendiculares. Parte de lo que implica la calibración es eso, es verificar que esos planos estén bien, porque en el momento que nosotros tengamos alguna desviación, lo que va a pasar es que nuestras mediciones se van a ver afectadas. Entonces, algunas de estos temas de los errores en los planos, en los ejes, perdón, se pueden mitigar con la medición de cara izquierda, de cara derecha, pero lo más correcto que podemos hacer es siempre asegurarnos de que están calibrados los equipos. Nosotros les aseguramos que están calibrados, entonces no se tienen que preocupar por eso, pero si en algún momento de su vida profesional se llegan a encontrar con alguna de estas situaciones, bueno, pues ya saben más o menos qué pueden hacer. ¿Listo? Los efectos atmosféricos, como les dije, la estación total puede también verse afectada por el tema de la temperatura. Entonces, lo que siempre debemos hacer es que si estamos en temperaturas muy extremas, la dejamos un ratico, que se adapte a la temperatura, bueno, todos los temas atmosféricos, climatológicos y demás. Lo único es que si por favor está lloviendo, no dejen que se moje. Sí, se pueden mojar ustedes, pero no se puede mojar el equipo. Una vez se moja el equipo y se le mete agua por dentro, se perdieron los 120 millones ahí y no queremos eso, ¿no? Entonces, por favor, si tienen sombrilla, protegen el equipo. Ustedes se pueden meter ahí, pero es preferible que el equipo no se moje que a ustedes. ¿Listo? Y lo importante es que parte de lo que nos permite la estación total es la medición de altura. Si yo les dije en su momento, les dije vamos a tener una situación en donde vamos a querer medir alturas con la estación total. Para estas situaciones, por supuesto que es preferible si ya tenemos, si estamos haciendo medición de distancias, medición de ángulos, pues es de una vez aprovechar que tenemos la estación armada y medir esas alturas, esas diferencias de alturas, ¿sí? Pero para eso vamos a necesitar aplicar la siguiente fórmula. ¿Listo? La estación, para que lo sepan, la estación total no mide, perdón, no mide directamente las alturas, ¿no? No es como que yo le espiché un botón y me dijo ya la altura, no. Tenemos que hacer o aplicar esta fórmula que ya se las voy a explicar para que nosotros podamos obtener la altura o la diferencia de altura entre un punto y el otro. Entonces, lo primero que debemos saber es que como la estación total a mí me toma ángulos verticales, ¿cierto? Entonces ya hablamos de eso y de que la estación, si yo apunto a B, por ejemplo, aquí, a donde está el prisma en B, ¿sí? Él va a hacer esta medición y entonces me va a decir, esta es la distancia inclinada, esta es la distancia horizontal, y si yo quiero la distancia vertical, lo que debo hacer es tomar este ángulo. Entonces, fíjense, la estación, cuando yo apunte a ese prisma, me va a decir ese ángulo Z, ¿sí? Porque desde el 0 hasta donde estoy apuntando, me dice este ángulo Z. Ahora, ese ángulo Z a mí no me sirve mucho en el sentido de hallar la distancia vertical. Para hallar la distancia vertical, lo que voy a hacer es tomar esa distancia inclinada y la voy a multiplicar por el seno de alfa. ¿Qué es alfa? Alfa simplemente es tomar 90 grados, ¿sí? Menos Z. ¿Listo? Que Z es el ángulo que nos dio la estación apuntando al prisma en B. ¿Bien? ¿Por qué 90 menos Z? Porque el ángulo que a nosotros nos importa es este ángulo alfa. Ese ángulo alfa es el que nos permite calcular la distancia vertical. ¿Sí? Entonces, ese ángulo alfa resulta de tomar 90 grados, ¿cierto? Porque 90 es el ángulo entre el cenit y el plano horizontal, ¿sí? 90 grados menos ese Z que tomamos con la estación, ese ángulo vertical. Eso es muy importante, sobre todo porque en la práctica les va a tocar hallar la altura de ciertos puntos. Entonces, si no entienden algo, por favor me dicen. Entonces, tenemos alfa y lo que hacemos es hallar
la distancia vertical B a B, que es B a B, es simplemente coger la distancia inclinada medida y la multiplicamos por el seno de alfa. ¿Listo? Entonces, una vez tenemos eso, ¿cómo hallamos la altura en B? Entonces, la altura en B la voy a ir escribiendo aquí, que es igual. La altura en B es este punto de acá, o la cota en B, si lo quieren ver de esa manera. La cota en B, ¿qué va a ser? La cota de A, que ya sabemos que si no tenemos la información, simplemente podemos decir que es 0 o que es 100, ¿sí? Le vamos a sumar la altura del equipo, entonces por eso es que es muy importante cuando estemos en nuestro laboratorio tener una cinta para medir la altura de la estación, si van a medir alturas, ¿sí? Si van a hacer una medición de alturas con la estación, tienen que llevar una cinta métrica y medir la altura de la estación, si no va a ser problemático. Entonces, la altura de la estación. Y después, en este punto, cuando yo hago esta suma, la cota en A más la altura de la estación, ya estoy en el plano horizontal de la estación total. Entonces me desplazo por ese plano horizontal de la estación total y fíjense que llegué a este punto de acá. Y lo que tengo que hacer es sumarle el B a B, porque esa distancia vertical que ya calculamos aquí, ¿cierto? Me pone en el prisma, a la altura del prisma, ¿sí? Me sube al prisma, entonces más B a B, o V a B, ¿sí? Y le voy a restar la altura del prisma. Entonces, es muy importante que nosotros también tengamos la altura del prisma o del reflector. ¿Qué les recomiendo hacer? Pónganle una altura determinada desde el principio. 1,65, 1,70, lo que ustedes quieran, pero pónganse. ¿Listo? ¿Sí? Disculpa, ¿me podrías explicar otra vez qué es HA? HA es la cota en A, la altura en A. ¿Mm? Ah, listo, listo, gracias. ¿Listo? María Angélica tiene una pregunta o simplemente se quedó la mano levantada la vez pasada. Creo que Se se quedó quedó levantada levantada. las. Listo. Profe, yo sí tengo una ¿Sí? pregunta. Sí, Señor. entonces, ¿cómo vamos a medir la altura de la estación total? Si Ujú. determinamos que esta mide, por ejemplo, unos 70, ¿sí? ¿No va a variar? ¿Siempre va a ser igual? ¿O dependiendo La altura de las...? la estación, Sí, la altura de la estación sí puede variar. Entonces tienen que medirla porque pues depende de ustedes a qué altura. Puede que en un punto la armen a cierta altura, después se movieron y la armaron a cierta otra altura. Lo que les digo del reflector, si uno lo puede terminar desde el principio, lo pone a tal altura y ya sabe que midió todo con un reflector a 1,70 o 1,60, bueno, como ustedes lo quieran ver. Pero la estación sí va a ser importante. Entonces, si solo van a tomar distancias y ángulos y demás, no necesitan hacerlo porque no están midiendo alturas. Pero si van a medir alguna altura con la estación, ahí sí es importante. Y ahí sí tendrían que utilizar la cinta métrica, pero solo para medir la altura de la estación. ¿Listo? Sin la altura de la estación no van a poder calcular esa altura o esa diferencia de altura, se los aseguro. Entonces, por favor, ténganlo muy en cuenta cuando estén haciendo la planeación. Ahí lleguen, cojan sus equipos y dicen, tengo que hacer una medición de alturas, entonces mejor pido una cinta métrica para poder medir la altura de la estación. ¿Listo? ¿Alguna otra listo, profe, pregunta? gracias. ¿Para todos es claro esta fórmula? ¿Todos entendieron lo que hice con esta fórmula? Ayúdenme ahí con un botoncito de sí y no, por favor. ¿Sí? 6 y los demás 23 restantes. ¿No? ¿Sí? Asumo que sí. Listo. Buenísimo. Ya para terminar, solo les quiero mencionar una cosa importante. En levantamientos muy largos, ¿sí? De grandes distancias más de 200 metros, de 300 metros, de 500 metros, nosotros debemos tener en cuenta que la Tierra
no es plana, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener efectos de curvatura y refracción. Esos efectos de curvatura y refracción, como les digo, solamente las tenemos en cuenta o los tenemos en cuenta si tenemos distancias muy largas que estamos midiendo. 100, 200, en realidad 250 metros para arriba es como el punto donde uno empieza a decir, bueno, aquí debería tener en cuenta la curvatura y la refracción. Entonces, en el mismo caso de la parte de medición de alturas, lo que hacemos es incluir el efecto de la curvatura y el efecto de la refracción de esta manera. Entonces, la refracción la calculamos con esta fórmula que aplica siempre, 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 y esta para el efecto de curvatura. ¿Bien? ¿Qué pasa? Aquí a continuación les voy a dejar un ejercicio para que lo miren, lo practiquen, de cómo es realmente que se hace para medir la diferencia de altura entre dos puntos. ¿Listo? Entonces, tenemos dos puntos, B y A, y lo que hicimos fue medir desde B hasta A, tenemos la diferencia de altura, y desde A hasta B y la diferencia de altura. Son los mismos puntos, ¿no? Entonces, tomamos desde A, medimos 508 metros, el valor del ángulo vertical, que es 88 grados, para la posición B es 91 grados, la altura de la estación, la altura del reflector, y a partir de eso debemos calcular la altura de esos puntos. Entonces, dijimos acá que está la cota de A, y a partir de esto, pues, calculamos, reemplazamos y calculamos. ¿Listo? Porfa, revísenlo, y si tienen alguna pregunta, me dicen, no hay ningún lío. Entonces, hasta este punto, ya sabemos, distancia inclinada, vertical, horizontal, las utilizamos en construcción, cartografía, los diseños, cada una tiene su aplicación en específico. Podemos medir con cinta y estación total, podemos en cinta tener errores de estandarización, de flexión, temperatura, y los podemos corregir. Lo que pasa es que vamos a necesitar datos adicionales que de pronto no sean tan fáciles de obtener en campo, y pues en temas de estación total, pues vamos a tener errores de equipo, efectos atmosféricos, efectos humanos, errores humanos que podemos mitigar, y eso es lo que hemos visto hasta el día de hoy. Entonces, les agradezco mucho y nos veremos en nuestra próxima clase, que será el martes. Entonces, muchísima suerte y que tengan un gran fin de semana. Bueno. Orlando, una Muchas pregunta, gracias, ¿cuándo profe. dijiste que era el quiz? El quiz lo vamos a hacer la próxima clase, o yo les pongo ahí una fecha, pero solo les aviso para que lo repasen. ¿Listo? Para la Dale, próxima clase. gracias. ¿Bien? Daniel me pregunta cuándo subo las diapositivas. Ahorita mismo subo las diapositivas. Eso lo deberían tener en máximo 1 hora. ¿Listo? Profe, y al ¿Sí? fin lo de la retroalimentación del taller de altimetría, ¿lo van a poner en YouTube o no? Sí, Al voy a fin. hacer un videito este fin de semana y se los pongo. ¿Listo? Listo, gracias. Hasta luego. Bueno. Muchas gracias, profe. Bueno, chao Mariana. Hablando, qué pena, las últimas diapositivas que están en bloque neón son las de altimetría, ¿cierto? Pues reviso, porque es que Porque de pronto ya están todas subidas y yo estoy mirando en donde no es. un segundo, miro yo aquí. ¿Dónde estará mi celular? Qué buena pregunta. No tengo mi celular a la mano. Ah, no, aquí está, ya lo vi. Le iba a timbrar, profe, ya le iba a timbrar. Listo, a ver. Entonces, temática 1. Contenido. Presentaciones. Sí, están. Ya ahorita las subo, no se preocupe. En 1 hora están. Listo, profe, gracias. Es que a veces Bueno. me atrasan los apuntes, entonces para ir ahí al tanto.
Listo. Gracias Bueno, nos vemos, por profe. decirme. Bueno, Pues, chao. bueno, chao. Hola, profe Orlando, ¿cómo está? Hola, ¿bien? Profe, disculpe, la clase pasada hablamos al final para lo del taller de altimetría. Sí. Profe, me quedaron dudas al respecto del taller. Digamos, estuve realizándolo lo que más pude, sin embargo, pues no lo completé y por eso no se lo envié, porque pues, como le digo, tengo dudas al respecto, por ejemplo, de cómo hacer la cartera. Cuénteme. Digamos, o sea, entiendo lo de las vistas, pero hay veces, digamos, Sí. con lo de Price y con lo de Fall, me enredo un poco. Sí, digamos, entiendo en Sí. cierta parte que, digamos, para sacar el RAIS es la vista de atrás, digamos, por ejemplo. Tengo la primera, Siempre, ya sea, siempre sea rise o sea fall, coge la vista anterior y le resta la vista de ese punto. Y entonces si le da positivo es rise y si le da negativo es fall. ¿Sí? pero digamos, hay veces que no sé por qué, digamos, cuando estaba, creo que es en el quinto punto, digamos, hay vistas intermedias y hay vistas a veces que aparece, digamos, es que no sé, me enredo en no sé, no saber cuál coger para sacar el RAIS o para coger el fall, ¿sí? Y no sé, digamos, en qué se diferencia el RAIS del fall. ¿En qué se diferencia el rise and fall? Básicamente se diferencia en que determina si uno está subiendo o está bajando en el terreno. Eso es lo que indica el rise and fall. ¿Mm? Entonces, una pregunta, ¿usted ya ha visto la presentación o ha visto el video de la clase de altimetría antes del taller? Antes del taller, sí, sí, Sí. pero de ahí sí, no vi el de, digamos, había el último, que había como una retroalimentación del taller, pero no lo vi porque me pareció como un poco injusto Sí, para hacer el sí. taller. Sí, entonces por eso no lo he visto. Pero sí vi lo anterior y ahí es que tengo las dudas de sobre el RAIS y el fall directamente. De ahí es que me salen las dudas. Y bueno, y que intento hacerlo y no sé cómo. Entonces, a ver, rápidamente le comparto aquí una presentación. Gracias, profe, qué pena. En serio No, que no, fresco. No, no hay lío. No hay lío, no hay lío. Es que la tengo que buscar aquí. Ah, bueno, debe estar en las recientes. digamos, sí, igual ya para la cota hay dos formas, ¿no? Hay una que es utilizando el Racial Fall y la otra es utilizando la cota Sí, anterior. la cota anterior más la vista atrás menos la vista adelante, o si tiene intermedias es más vista atrás menos vista intermedia. ¿Sí? En esa Entonces, parte es la que creo que no lo, digamos, hay veces no sé si está. Pues digamos, lo que comprendo es que sea intermedia no puede haber adelante, creo. ¿Sí? ajá, sí, no puede ver. Siempre que haya un punto con una vista intermedia, solo puede tener una vista intermedia, no puede tener una vista adelante ahí mismo. ¿Mm? Listo, listo. Entonces, ¿cómo sería el tema del rise and fall acá? Entonces, lo que hacemos es tomar la vista atrás, en este caso para el rise o el fall del punto A, que tomamos la vista anterior, que en este caso es la vista atrás, y le restamos la vista de este punto, que en este caso es la vista intermedia. Entonces, 1.603 menos 1.001. ¿Sí? Eso Listo. nos da 0.602. Ahora, en el siguiente punto, que es el CP, entonces tomamos la vista anterior, que es la vista intermedia, del punto A y le restamos la vista de ese punto, que es la vista adelante en el punto CP. Entonces 1.001 menos 1.337. Eso nos va a dar un número negativo. Cuando nos da un número negativo, lo ponemos negativo en esta columna aquí de fall. ¿Bien? Listo, siempre que sea negativo, ¿no? Siempre que sea negativo. Siempre que sea negativo, lo ponemos aquí negativo. ¿Listo? Aquí, entonces, después, el siguiente punto ya no es CP, sino es B, ¿sí? Porque ya hallamos el rise y el fall de A y de CP. El siguiente punto es B. Entonces, para hallar este valor de rise o el valor de fall, digamos que no sabemos, tomamos la vista anterior. En este caso, como es un punto de cambio, la vista anterior no va a ser la vista adelante que utilizamos para calcular ese fall en ese punto CP, sino que utilizamos la vista atrás. ¿Mm? Porque esa es la vista inmediatamente anterior, menos el 1.297 de la vista intermedia de ese punto B. ¿Sí? Listo. Entonces, básicamente,
Es como hacer siempre diagonales, siempre diagonales. Entonces la anterior menos esta, para el siguiente punto que es el otro CP, es 1.297 menos 1.203. Un rise. Después, ya hicimos CP, ahora el punto C. La anterior menos esta, para el siguiente punto, la anterior, que es 0.91 menos 2.291, ¿sí? La anterior menos esta, la anterior menos esta, y ya hallamos el rise y el fall para cada uno de los puntos. Ah, ¿Mm? listo. Entonces, una pregunta. Entonces, en la vista intermedia, por ejemplo, en el C, en el punto C, se utiliza dos veces, ¿no? Se utiliza tanto para sacar la del C como para sacar la del CP, ¿correcto? Exactamente, sí. Ah, listo, listo, listo. Ya. ¿Listo? Y después simplemente lo que uno empieza a hacer es esta cota, para hallar la cota del punto A, es la cota anterior más el rise o el fall. Siempre más, porque si aquí es negativo, por eso es importante el negativo aquí, porque si aquí es negativo, el más por menos, pues da menos, ¿no? Sí. Entonces va automáticamente a restar. Entonces, si la está formulando en Excel, entonces coge esta más esta, ¿sí? Después esta más esta, esta más esta y esta más esta y así para todas las cotas. ¿Listo? Listo, listo, profe. Aquí es muy importante que tenga en cuenta una cosa, y se lo menciono de una vez. Cuando tenemos dos vistas intermedias seguidas, en este caso, este punto 18 de este rise del punto B es 2.505 menos 2.325. Bueno, o Uy, sea, la vista anterior, en este punto B, la vista anterior es esta vista intermedia. Entonces, cuando tenemos este caso, entonces es 2.505 menos 2.325. ¿Mm? Por si en el taller tienen, es que no me acuerdo si hay una situación como esa. listo. En este punto no, pero de pronto más adelante. Entonces, Sí. vale. Listo, profe. ¿Listo? Sí, listo, ya me quedó mucho más claro. Bueno, buenísimo. Qué pena por quitarme. Bueno, En serio. Bueno, no, fresco, para eso estamos. Feliz listo. día. Igualmente. Chao, profe Orlando. Bueno, chao, chao.